Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 39 y versículo 11, donde dice: ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? La nueva versión estándar americana 1995 también nos dice: ¿Confiarás tú en él porque su fuerza es grande y le dejarás tu trabajo? Comienza diciendo: confiarás en él, a saber, para la realización de estas obras, porque es muy capaz para tu obra. Y con tu poder harás que esté dispuesto o lo obligarás a poner y gastar sus fuerzas a tu servicio. Sigue diciendo aquí y habla de su trabajo. Nótese que tu obra de arar y desgarrar, o mejor, el fruto de tu trabajo o los bienes obtenidos por tu trabajo, como se usa a menudo esta palabra, por ejemplo, en Deuteronomios, capítulo 28, versículo 33, donde dice: el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerás, pueblo que no conocites, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. También el Salmo 78 y versículo 46 dice: dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Y el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 38 nos dice: yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. A saber aquí de los frutos de la tierra, obtenidos por la bendición de Dios sobre el trabajo. Sigue diciendo a él, es decir, se ha llevado a casa por él a tus graneros, como lo explica el siguiente versículo, donde dice el versículo 12, ¿fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? También dice: ¿tendrás fe en él que te devolverá el grano y lo recogerá de tu era? Comienza diciendo: ¿traerá a casa tu simiente? En hebreo sería: devolveré tu simiente, ya que arando y rastrillando tu tierra también, que te dará un buen retorno por tu semilla, o mejor dicho, trayendo a tu granero como sigue tu semilla, es decir, el producto de tu semilla o tus gavillas de maíz, como por otro lado también se usa en la palabra de Dios en Ageo, capítulo 2, versículo 19, donde dice: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: ¿dites tú hermosuras alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? También dice: las alas de los avestruces baten alegres con el piñón y el plumaje del amor. Comienza diciendo: ¿tú dites? Vemos aquí el estilo de este libro es muy conciso y algunos verbos manifiestamente carecen de sentido, y esto parece entenderse adecuadamente en este versículo 19, donde se expresa el bueno o triunfante, aquello en lo que triunfa o se enorgullece, alas o plumas. Tengas en cuenta que la belleza del pavo real radica en su cola, que bien puede comprenderse bajo este nombre, ya que se confiesa que la palabra latina ala, que significa propiamente un ala, es usada por Martial y Claudian
para expresar la cola del pavo real. Sigue diciendo, los pavos reales, o como dicen algunos, al mencionar el avestruz, cuyas alas son mucho más grandes y hermosas que la del pavo real. Y para la otra palabra en la siguiente cláusula, que se traduce como avestruz, y lo traduce de otra manera porque la palabra hebrea, asidat, no significa un avestruz. Parece claro que la mención y descripción de esa ave. Por ejemplo, en el Salmo 104 y versículo 17 dice, allí anidan las aves, en las hayas hacen su casa la cigüeña. Jeremías capítulo 8 y versículo 7 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. También Zacarías, capítulo 5 y versículo 9 dice, alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Nótese por otro lado que nada concuerda con el avestruz. Y puesto que los siguientes versículos evidentemente hablan del avestruz, y es absurdo hablar de un ave que ni siquiera ha sido nombrada, y en consecuencia, el nombre debe de encontrarse en este versículo, y no hay otra palabra en este verso que le ofrece tan justo, ya que puede parecer probable que esta palabra no se traduzca como el pavo real, aunque así sea tomada por la mayoría, pero el avestruz tampoco es probable que tanto el pavo real como el avestruz deban juntarse en un solo verso, especialmente cuando todos los siguientes personajes pertenecen solo al último de ellos. Añádese a esto que se confiesa incluso por los mismos escritores hebreos que hay una gran incertidumbre en el significado de los nombres de aves y bestias, y por lo tanto no es extraño que muchos intérpretes se equivocaran en el significado de esta palabra. Sigue diciendo, alas y plumas al avestruz, o a las alas o plumas de la cigüeña. Y note que se repite de lo anterior dicho, ya que sigue diciendo las alas y las plumas de la cigüeña. En verdad, la partícula se usa a menudo como una nota de confirmación, como por ejemplo, en el Salmo 63, versículo 7 dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y Proverbios capítulo 23, versículo 18 dice, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Sigue hablando de alas y plumas, como la de una cigüeña, porque así son, en verdad, en blanco y negro, como ellos. Y esto puede notarse como una obra grande y notable de Dios, que realmente tenga alas y plumas como las tienen otras aves, y particularmente la cigüeña, que se acercan más en volumen y color, aunque de otra manera, por su gran volumen, podría más bien parecer una bestia que un pájaro, como también lo llama, por ejemplo, Aristóteles, Plinio y otros. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Sigue diciendo, porque ella abandona sus huevos en la tierra y los calienta en el polvo. Comienza diciendo cuál, es decir, cuál avestruz, cuya propiedad es señalada por los naturalistas, o por qué esta cualidad antinatural se opone a la bondad de sus alas o plumas.
Sigue diciendo en la tierra, es decir, en el lugar donde los pone, donde los deja, y los deja del cuidado, no sea que lo aplaste y los rompa, si su vasto cuerpo se sentara sobre ellos, o mejor, por olvido, descuido, falta de naturalidad o locura, a lo que se le atribuye manifiestamente en los siguientes versículos. Y sigue diciendo, los calienta en el polvo, es decir, cubriéndolos con arena, para que puedan ser calentados e incubados por eso junto con el calor del sol. Pero esto se considera un informe fabuloso, porque por otro lado los árabes, entre los cuales estas aves son más frecuentes y más conocidas, afirman que tales huevos perecen y se pudren rápidamente, ya que exponerlo al calor del sol, que siendo excesivo en esos países cálidos, lo destruye y debe destruirlos rápidamente o estropearlos. Y también se dice que el avestruz los calienta porque el dejarlo allí no es solo la ocasión, sino también la causa de que el sol los calienta. Continuará con el versículo 15, donde dice, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. También dice, y olvida que un pie los puede aplastar o que una bestia salvaje puede hollarlos. Comienza diciendo, olvida que el pie puede aplastarlos. Note que varios huevos yacen fuera del nido y se cree que están destinados a ser alimento para el primero de la cría recién nacida hasta que el resto sale y permite que todos comiencen a buscar alimento. Entre las muy pocas aves polígamas, dice por otro lado Barren, que se encuentran en estado de naturaleza. El avestruz es uno. El macho, que se distingue por sus plumas negras brillantes, de la hembra gris, por otro lado oscuro, generalmente se ve con 2 o 3 y con frecuencia hasta 5 de esta última. Esta hembra pone sus huevos en un nido, en número de 10 o 12 cada uno, que empolla todos juntos, tomando su turno el macho y sentándose sobre ellos entre lo demás. Se han encontrado entre 60 y 70 huevos en un nido, y si la incubación ha comenzado, unos cuantos yacían, por lo general, alrededor de los lados del agujero, después de haber sido arrojados por las aves al encontrar que el nido contenía más de lo que convenientemente podría sostener. Continuará con el versículo 16, donde dice, se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. También dice, trata a sus crías con crueldad, como si no fueran suyas, aunque su trabajo sea en vano. Ella es despreocupada. Comienza diciendo, ella está endurecida, o bien él, es decir, Dios la endurece, o ella misma se endurece. Y lo hace contra sus crías, es decir, contra sus huevos, que él la llama jóvenes, enfáticamente para agravar su falta y locura al destruir esos huevos, que si no se descuidan, habrían sido jóvenes. Sigue diciendo, como si no fueran suyos, es decir, como si fueran puestos por algún otro pájaro. O por otro lado, como si no fueran para ella, es decir, que se pierdan y destruyan por completo, o como si fuera su diseño destruir su propio ser. También nos habla aquí de su trabajo, a saber, al poner sus huevos, se pierden por completo. Por tanto, es en vano todo el trabajo anteriormente hecho. También nos habla de sin miedo. Esto puede agregarse como una agravación adicional.
Ella hace todo esto no porque se vea obligada a abandonar sus huevos por miedo a los hombres o a la bestia, sino simplemente por un descuido antinatural. O bien ella está sin miedo o por falta de miedo, a saber, de un miedo previsor, y se preocupa por ellos. Continuará con el versículo 17, donde dice: porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. También dice: porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado parte de entendimiento. Porque Dios no ha implantado en ella ese instinto natural y providencial y afecto que ha puesto en otras aves y bestias hacia sus crías. Y sin embargo, ningún hombre se atreve a reprocharme por hacer estas diferencias en mis criaturas. Y tan poca razón tienes tú para culparme por afligirme, cuando otros, no tan malos como tú por ahora, quedan impunes, porque no tengo menos autoridad sobre ti que sobre ellas, y puedo disponer de todas mis criaturas según mi buena voluntad. Note que la gran locura de esta ave la notan los escritores árabes, que mejor la conocen, y que no solo por esta propiedad de abandonar sus propios huevos, sino también por otras cosas, como que come cualquier cosa que se le ofrece, como por ejemplo hierro, piedras, vidrio, brasas, etc. Mientras que otras aves y bestias tienen tanta sagacidad en cuanto a rechazar las cosas impropias e insalubres que, siendo perseguidas por el cazador, se cree segura e invisible, escondiendo la cabeza en la arena, por lo cual y otras cualidades semejantes es un proverbio entre los árabes, cuando dicen más tonto que un avestruz. Continuará con el versículo 18, donde dice: luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. También dice: cuando ella se eleva en lo alto, se ríe del caballo y de su jinete. Comienza diciendo: se levanta en alto, y lo hace para huir de su perseguidor, a cuyo fin levanta la cabeza y el cuerpo, y extiende también las alas. También dice que desprecia al caballo y a su jinete, y lo desprecia por su mayor rapidez, porque aunque no puede volar a causa de su gran volumen, se dice que es tan grande como un camello recién nacido, pero sin embargo, con la ayuda de sus alas, corre tan rápido que por otro lado los jinetes no pueden alcanzarla, como lo han notado tanto los griegos como otros autores. Continuar con el versículo 19, donde dice: ¿distes tú al caballo la fuerza? ¿Vistites su cuello de crisnes abundantes? También dice: ¿le das al caballo su fuerza? ¿Viste su cuello con una melena? Comienza diciendo aquí fortaleza, ya sea la fuerza del cuerpo o más bien coraje y confianza generosa, por lo que el caballo es muy elogiado. Sigue diciendo con truenos, es decir, con bufidos y relinchos, en cuya elaboración la nereida del cuello con respecto a la garganta que está dentro de ella, y una parte de ella es un instrumento principal, cuyo ruido no puede llamarse indebidamente trueno, a causa de la gran vehemencia y furor con que lo acompaña, y el gran terror que causa, especialmente en la guerra y la batalla, de la que nos habla, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 8 y versículo 16, donde dice: desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella.
Y el primer libro de Samuel, capítulo 12, y los versículos 17 y 18, dice: ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, poniendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Note que este mismo término de trueno se atribuye a un ruido mucho más bajo y menos terrible. Tampoco es esto, como algunos alegan, un discurso impropio, porque este trueno o relincho está más bien vestido con el cuello, como si estuviera dentro de él, que el cuello con él, porque nada es más común en la Escritura que decir que los hombres están revestidos de justicia, humildad y otras gracias, que sin embargo están estrictamente hablando dentro del hombre y no él dentro de ellos. Pero por otro lado, debido a que esta palabra en esta forma no existe en otra parte, algunos traducen de otra manera con una melena, y además con una melena espesa, abundante y profunda, como implica la frase de estar vestido con ella. Porque esto es mencionado por todos los escritores de caballos, como una marca notable de un caballo generoso, que por lo tanto conciben, no se omitiría aquí donde se describe tantas varias propiedades y excelencias, ya que el verbo ra'án, de donde viene, en lengua siriaca, significa no solo trueno, sino también ser alto o encumbrado, que conviene convenientemente a la crin, que está en parte más alta del caballo. Continuará con el versículo 20, donde dice: ¿le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. También dice: ¿le haces hartar como la langosta? Su majestuoso respirar es terrible. Comienza diciendo como un saltamontes, que se asusta fácilmente y es ahuyentado por el menor ruido de un hombre. O como muchos, por otro lado, interpretan el lugar: le hicites moverse como un saltamontes, saltando a medida que avanzaba. Así describe la postura de un caballo, gallardo y generoso, que salta, hace cabriolas y, por así decirlo, baila mientras camina. Sigue diciendo: la gloria de sus narices, ese resoplido o sonido y humo que sale de sus fosas nasales, especialmente cuando está furioso y enzarzado en la batalla, que es otra nota de un caballo generoso y atemoriza a sus adversarios. O también, por otro lado, en cuanto a la vehemencia o la majestad o magnificencia de su bufido o ronquido, como se traduce, por ejemplo, en Jeremías capítulo 8 y versículo 16, donde dice: desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Y voy concluyendo con esto. Y es que incluso a aquellos animales que al observador superficial le parecen carecer de algunos de esos hermosos instintos que caracterizan a la mayoría, como por ejemplo, se pensaba que el avestruz desatendía necesariamente a sus crías, como señala Job capítulo 39, los versículos 13 al 17. Ya que están realmente guiados por instintos apropiados para sus necesidades y modo de vida particulares, según su especie,
como otros animales cuyos instintos nos impresionan más palpablemente con su origen divino. La falta de algún instinto particular en un animal que podría parecernos objetable es en realidad el resultado de un consejo omnisciente, y podemos ver en animales deficientes en un aspecto alguna excelencia compensatoria. Así que en las pruebas de los piadosos que parecían tan inexplicables para Job como para formar una objeción contra la sabiduría y la bondad de Dios, subyace un diseño sabio, un mal temporal e insignificante. Amigo y amiga oyente, estamos en un mundo de imperfección, estamos contaminados por el pecado, donde todo lo que sea falso, hipócrita, injusto e inmoral se ve en el día de hoy como algo que no es malo y mucho menos pecaminoso, ya que muchos consideran que la palabra pecado pasó ya de moda. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos muestra que no es así. El Evangelio de Lucas, capítulo 21 y versículo 33, dice: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi amigo, mi amiga oyente, esto quiere decir que sigue de plena actualidad el pecado, de manera que es apremiante que el pecador y la pecadora vengan de una manera inmediata a Cristo Jesús, el Salvador, y lo hagan en arrepentimiento, porque la palabra de Dios no pasará. Pasarán los cielos, pasarán la tierra, pero no son como las leyes, como las costumbres de los hombres, que están un tiempo y luego pasan. No, la palabra de Dios no pasará. El pecado sigue siendo pecado. Ora conmigo, mi amigo, mi amiga oyente, y repite esta oración que voy a hacer para recibir a Cristo en tu vida. Señor Jesucristo, vengo ante ti. Hasta ahora he creído que el pecado era algo ya caduco, pasado de moda. Pero sin embargo, tu palabra dice en Lucas 21:33 que el cielo y la tierra pasarán, pero que tus palabras no pasarán. Por ello vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis errores, por todos mis pecados, por mi desconfianza y tantas cosas que he hecho que no son buenas. Me arrepiento de ellas. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo ahora como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.